¡Momentito, no cuelguen! ¿Aló? Hable más fuerte que tengo una toalla. Un amplificador, porque tenemos señales muy débiles, por ejemplo las que salen de un micrófono, que tienden a ser de valores de amplitudes muy pequeños, que no nos alcanzan para poder excitar unas bobinas que tenemos en los parlantes. O sea, esa señal, así como sale de un micrófono, no alcanza. No vamos a poder mover el parlante y no vamos a escuchar nada. La amplificación es necesaria para poder aumentar la amplitud de esas señales, cosa de poder excitar ese parlante correctamente y poder escuchar algo, aunque sea, ¿no? No le responde a cambios idénticos en una entrada, por ejemplo ruido, que puede atacar de la misma manera todas las señales y este no se verá amplificado. Sin embargo, si yo entro por un lado con señal y del otro lado no tengo señal, esta sí se verá amplificada, porque la diferencia es la que se amplifica. De un lado tengo señal, del otro lado tengo señal. Si a ambos lados tengo lo mismo ruido, este no se amplificará. Nuestro objetivo era armar un amplificador diferencial con componentes discretos. El amplificador diferencial requiere dos transistores para su funcionamiento. Pueden estar los dos en una misma pastilla o separados en forma discreta. ¿Cuál es el problema que nos trae hacerlo discreto? Por ejemplo, las máquinas no hacen dos exactamente igual, hay diferencias. Materiales, es imposible conseguir los mismos materiales en la naturaleza. Temperatura, como están en dos encapsulados diferentes al diferencial integrado, puede haber diferencias de temperaturas. Todo esto nos cambia las características del transistor y nos cambia sus parámetros internos. ¿Qué nos lleva a que nos baje la ganancia y nos baje la relación de rechazo de nuevo común? Es decir, que se amplifica el ruido.